tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Estamos entrando a una nueva edición de Relatos Ocultos de la Mente. Hoy lunes 22 de marzo del año 21. Hoy les tenemos un tema interesante y aquí quiero hacer un agradecimiento a todas las personas que han estado interactuando en nuestras redes y que nos han hecho propuestas de temas, como es el caso de hoy. Un agradecimiento muy especial a Simón Moreno por proponernos este tema que hoy vamos a tocar. Y les recordamos, síguenos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube, con Relatos Ocultos de la Mente. Hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con esa sensación de los trastornos del sueño. Los trastornos del sueño, también una enfermedad que tiene que ver con una afectación provocada por la forma de dormir, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de los procesos de sueño, los médicos nos recomiendan dormir de 8 o 9 horas diarias. Esto tiene que ver con ese proceso de reparación interna, física, que nosotros tenemos al dormir. Cuando nosotros dormimos y nuestros sueños no son reparadores o tenemos problemas para dormir, entonces estamos hablando de un trastorno del sueño. Pero bueno, vamos a enfocarnos en esta parte, ¿sí? Un trastorno del sueño, como les comentaba, es una afectación provocada por la forma de dormir. Entonces, si yo tengo una forma de dormir irregular, ahí me indica que es un trastorno, ¿sí? Pero como les comentaba en la sesión pasada, esta afectación, tiene que ver con algo que se llama regularidad. Si yo diario tengo problemas para dormir o tengo sintomatologías en relación a mi forma de conciliar el sueño, entonces estamos hablando de esta parte anormal, ¿sí? Si yo en determinado momento, el día de hoy llego y no puedo dormir y me cuesta trabajo, pero mañana duermo bien y pasado duermo bien y así consecutivamente, entonces no quiere decir que sea una afectación, simplemente tiene que ver con algunas situaciones de preocupación, de ansiedad o cosas que se me están presentando en este momento. Pero siempre, como les comento, tenemos que ver esa parte regular de la problemática, ¿sí? Entonces, si yo no puedo dormir durante un día, 2 días, 3 días, 5 días, 10 días, entonces sí estoy hablando de un trastorno del sueño. Pero bueno, ya que sabemos lo que es un trastorno del sueño, vamos con esa parte de sintomatología, ¿sí? ¿Cuáles son los síntomas que a mí me puede producir esta situación del trastorno del sueño? Una de estas partes de la sintomatología tiene que ver con una somnolencia diurna. ¿Qué es esto? Como yo no puedo dormir en la noche, en mis procesos diurnos, en los procesos en los que yo estoy despierto, voy a tener esa sensación de que tengo sueño, ¿sí? Voy a estar dormitando, ya sea en la escuela, en el trabajo, en mi casa, al hacer mis actividades diarias. Voy a tener esa sensación de sueño, de querer dormir, ¿sí? Me siento y me quedo pensando un rato y me estoy durmiendo. Hago una pausa en mi actividad o en la misma actividad que estoy realizando, tengo esa sensación de sueño. Y va a llegar el momento en el que me voy a quedar dormido, ¿sí? Entonces, de repente mi mecanismo de vigía va a actuar y me voy a despertar. Esa es una somnolencia diurna. Entonces hay que tomar muy en cuenta esta parte del proceso. Lo que les decía, el sueño irregular, ¿sí? De repente yo me acuesto, me quedo dormido, al momento me despierto, me vuelvo a dormir, vuelvo a despertar, ¿sí? Y así me estoy durante toda la noche o en el momento que yo utilice para dormir. Entonces no puedo conciliar un sueño profundo
y estoy teniendo lapsos de soñar y despertar, de dormir y despertar. ¿Sí? Ese es un sueño irregular. El ciclo de vigilia. Esto tiene que ver con el proceso del insomnio. Si yo me acuesto y tardo 1 hora, 2 horas en dormir, esto me está provocando el hecho de insomnio, de generar esa parte del insomnio, ¿no? Y como les decía, o sea, también es por tiempo. Si yo llego y me acuesto y tardo 10 minutos en dormir, 15 minutos, o sea, no lo podemos tomar como un insomnio, ¿sí? Aquí tiene que ver con esa parte del tiempo en la cual yo tardo para dormir. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Y de repente cuando mi cuerpo ya está bastante cansado y me quedo dormido, pues resulta que ya me tengo que levantar, ¿sí? Y bueno, y otro de los síntomas es esta dificultad de dormir, que tiene que ver con los puntos anteriores, con ese sueño irregular o con ese insomnio, ¿sí? La dificultad para poder dormir. Entonces, aquí ya estamos entrando al tema de los trastornos del sueño. Entonces, vamos a tomar en cuenta estos puntos para poder saber si tenemos o no un trastorno. ¿Cuáles son las consecuencias de no dormir? Sabemos que el hecho de dormir es muy importante para el cuerpo. ¿Por qué? Porque nos ayuda a descansar de las actividades que nosotros realizamos a diario y nos ayuda a regenerar toda esa parte de la energía. No sé, pero recuerden que nuestro ser se compone de cuerpo, lo que es la piel, lo que es nuestra carne, nuestros huesos, pero también se compone de esa parte energética, la energía que nosotros concentramos en nuestro cerebro y que es la que nos está dando esos impulsos para que nosotros realicemos nuestras actividades, realicemos acciones, podamos platicar, podamos hablar. O sea, cada movimiento que nuestro cuerpo hace es una señal que recibe el cerebro, que recibe del cerebro, y es esa parte de la energía. Entonces, si nosotros no regeneramos esa energía a través del sueño y a través de la alimentación, porque también es muy importante, ya lo veremos más adelante, entonces podemos generar muchas consecuencias. Entonces, ¿qué consecuencias podemos tener? Van desde las enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Esta falta de sueño o esta falta de descanso nos puede provocar este tipo de enfermedades. Aparte, bueno, también podemos caer en un cuadro diabético, ¿sí? Que tiene que ver también con esa parte irregular del funcionamiento de nuestro proceso del sueño. Pero también podemos caer en otro tipo de situaciones de tipo afectivo y en cierta forma de este aspecto mental. Una de ellas es la depresión. Recordarán que en la sesión pasada hablamos de depresión y bueno, les comentaba que la depresión tiene que ver con muchos procesos. O sea, uno de ellos es este trastorno del sueño. El hecho de no poder dormir también nos puede generar depresión y lo que les comentaba, ¿no? Cuando nosotros entramos en depresión o dormimos mucho o dormimos poco. Entonces también es una parte de lo que genera este trastorno del sueño. La ansiedad, también el hecho de no dormir bien nos genera demasiada ansiedad. Ansiedad que es generada también por el estrés diario que nosotros vamos teniendo en nuestros aspectos familiares, sociales, laborales y demás. Entonces tenemos tantas situaciones de conflicto que vamos generando esta parte de la ansiedad y también se relaciona con los trastornos del sueño. Pero bueno, estas son algunas de las consecuencias que nos puede acarrear el hecho de no dormir bien. Pero vamos a entrar en otra parte. Tenemos dos tipos de trastornos del sueño, ¿sí? ¿Y esto con qué tiene que ver? Porque dentro de nuestros procesos del sueño, a veces nos damos cuenta de que están ocurriendo, ¿sí? O sea, yo estoy consciente de que no puedo dormir, pero hay otra situación en la que no me doy cuenta, ¿sí?
Entonces vamos a diferenciar estos tipos de trastorno. Uno tiene que ver con el tipo disomnia. ¿Qué es el tipo disomnia de trastorno del sueño? Es cuando yo me doy cuenta de que las situaciones están ocurriendo. Y como les comentaba, una de ellas es el insomnio, ¿sí? El hecho de tener esos periodos largos de no poder conciliar el sueño. La apnea del sueño, que son patrones anormales de respiración. De hecho, yo estoy durmiendo en determinado momento y de repente me despierto porque siento que me falta la respiración. O sea, y no es el hecho de que lo sienta, o sea, está ocurriendo realmente. Mi respiración se detiene por unos segundos, entonces esto genera una alerta en el cuerpo y yo despierto. Me vuelvo a dormir, se me corta la respiración y nuevamente genera esa alerta y me vuelvo a despertar. Eso es una apnea del sueño. Otra, el síndrome de las piernas inquietas. Muchas veces el hecho de mover tanto las piernas, cruzarlas, descruzarlas, moverlas a un lado, a otro, también nos está hablando de un trastorno del sueño, ¿sí? Otro tipo de disomnia es la narcolepsia. Eso que yo les comentaba, o sea, mi falta de dormir me genera que en determinado momento del día, en mi vigía, yo esté dormitando y en cierto momento hasta quedándome dormido por momentos. Esa es una narcolepsia. Y otra, la hipersomnia. ¿Esto qué quiere decir? O sea, el exceso de sueño, ¿sí? O sea, el hecho del trastorno de sueño no tiene nada más que ver con que yo no duerma. También tiene que ver con el exceso de dormir. ¿Y por qué es un trastorno del sueño? Porque como les comentaba, o sea, este efecto reparador del sueño es el que nos ayuda a nuestro funcionamiento normal durante el día. Pero ¿qué pasa? Que en la hipersomnia yo duermo demasiado, pero mi sueño no es reparador. Yo despierto y me siento cansado, me siento agotado y tengo la sensación de que no dormí lo suficiente, ¿sí? Entonces recuerden, este tipo de trastorno del sueño tiene que ver con las disomnias y es cuando yo me doy cuenta de que está sucediendo. Otro tipo es la parasomnia. En este tipo de trastorno del sueño yo no me doy cuenta de qué está ocurriendo, ¿sí? Entonces aquí viene la parte del sonambulismo. Cuando yo me levanto en el proceso del sueño y empiezo a hacer algún tipo de actividad compleja para lo que estoy en ese momento en mi estado de sueño. O sea, yo me puedo levantar, puedo caminar, puedo, no sé, o sea, lo más clásico, ir a abrir el refrigerador a ver qué hay de comer o situaciones así, ¿sí? Entonces, para este momento del sueño, todas esas son actividades complejas y yo lo estoy haciendo inconscientemente, no me estoy dando cuenta. Hay muchos mitos que si me despiertan en ese momento me puede dar un ataque, o sea, realmente, bueno, esto ya es cuestión de cada uno de ustedes, pero, o sea, tiene que ver con un trastorno del sueño. Las enuresis, ¿qué es esto? O sea, las micciones nocturnas. Vamos a ponerlo en un plano más digerible. Cuando me hago pipí en la cama, ¿sí? Entonces, no sé. Hay algunos tipos de enuresis, nada más mencionaré dos en este momento, que es la enuresis nocturna, que por lo regular se presenta en las personas de la tercera edad y cuando tienen esa micción sin darse cuenta, ¿sí? Entonces, esta enuresis nocturna se considera cuando, bueno, pues les decía, ya tenemos un control de los esfínteres, pero principalmente se da en las etapas ya más adultas, en las terceras edades, ¿sí? Entonces recuerden, esta es una enuresis nocturna, es el hecho de la micción sin darse cuenta. Y otra enuresis, la enuresis primaria. Esta se presenta mucho en los niños cuando ya tienen ese control de esfínteres
déjenme decirles, el control de esfínteres tiene que ver con el hecho de ya controlar la pipí y la popó por parte de los niños, ¿no? Entonces, si en determinado momento nosotros como psicólogos eh, tenemos un rango de normalidad para el control de esfínteres, entonces este tendría que estar entre los 2 y los 6 años aproximadamente. Si nuestros hijos rebasan esta situación de la edad de los 6 años y siguen sin controlar esfínteres nocturnamente, entonces nos están hablando de una problemática. Yo por eso siempre les comento, o sea, papás, hay que tener mucho acercamiento con nuestros hijos, mucha observación, porque estas problemáticas emocionales muchas veces tienen, digamos, manifestaciones, y una de ellas es la neuresis dentro de los niños, ¿sí? Les decía, si dentro de este periodo, o sea, ya rebasamos los 6 años y no podemos controlar esfínteres, nos está hablando de una situación que tiene que ver con la parte emocional y que requiere de otro tipo de atención, ¿sí? Entonces, bueno, y hay otra que, digo, sí llama mucho la atención, que tiene que ver con los terrores nocturnos. No sé si a ustedes les ha pasado que de repente en el proceso del sueño sienten que van cayendo a un abismo, que a fin de cuentas no pueden detenerse y despiertan angustiados, o en otras situaciones lo que mucha gente comenta, ¿no? Que se les sube el muerto, que hay una parálisis corporal y de repente tienen esa sensación de que alguien está encima de nosotros y queremos gritar, queremos pedir ayuda y no logramos, y cuando nosotros despertamos nos sentimos angustiados. Todo ese proceso de las pesadillas, ¿sí? Tiene que ver con esos terrores nocturnos, y también se encuentran dentro de un tipo de trastornos del sueño que tiene que ver con el tipo de parasomnias. Entonces, yo los invito nuevamente a que tomemos en cuenta todos estos puntos para que pongamos una solución o recurramos a una instancia profesional. Como les decía, ya que esto puede traer consecuencias muy graves, desde las enfermedades cardiovasculares, diabetes, del hecho de la depresión y la ansiedad. Para cada mal hay remedios, entonces hoy vamos a mencionar algunos y vamos a recurrir un poco a la medicina tradicional. Yo recuerdo mucho a mi abuelita que utilizaba plantitas, florecitas y demás para muchos remedios, ¿no? Entonces vamos a recurrir en primera instancia, digamos, a estos remedios naturales, ¿sí? Yo les recomiendo, si ustedes tienen estos trastornos del sueño, utilizar la manzanilla. Un té de manzanilla antes de dormir nos ayuda a esa relajación muscular. Otro de los remedios de este tipo sería la valeriana o la tila. Yo creo que ustedes como mamás, como papás, o sea, conocen estas hierbas, ¿no? La valeriana y la tila tiene una propiedad que es sedante, ¿sí? Entonces nos va a ayudar a conciliar el sueño. Y otra de ellas es la flor de naranjo. La flor de naranjo tiene un efecto ansiolítico y relajante, y también nos va a ayudar a producir o a estimular esta parte del sueño. Y bueno, también la magnesia, ¿sí? La magnesia también es efectiva en este tipo de situaciones, porque la magnesia estimula la producción de melatonina, ¿sí? La melatonina es una hormona encargada de hacer dormir a nuestro organismo. Entonces, bueno, recuerden, la magnesia, la manzanilla, la valeriana, la tila, la flor de naranjo pueden ayudarnos en una forma natural a poder conciliar el sueño. Aunque también cuando esos trastornos del sueño ya son muy profundos, tenemos que recurrir a fármacos, ¿sí? Y aquí dentro de los fármacos pues nos vamos a encontrar con la familia de las benzodiazepinas. ¿Esto qué es? O sea,
las pastillas que nos van a ayudar a conciliar el sueño, y entre la más común se encuentra la clorazepam. Ojo, no se receten, no se autorreceten, porque estos son fármacos muy potentes que nos pueden alterar nuestro sistema nervioso. Para el uso de estos medicamentos tenemos que recurrir a un médico especialista para que podamos consumirlos. Y como siempre, la terapia también es muy importante, ya que nos ayuda a limpiar, a mejorar toda esa higiene del sueño, a controlar todos los estímulos que provocan el insomnio y también a regular nuestros horarios. Siempre la disciplina es muy importante, el tener horarios establecidos nos van a ayudar a llevar a buen término todas las actividades que hagamos, y dentro de estas la parte del sueño. Recomendaciones para esta semana para el trastorno del sueño. Una alimentación balanceada siempre es muy importante, ya que, como les mencionaba, el alimento genera esta parte de energía que consumimos en nuestras actividades diarias y que también nos ayuda para conciliar el sueño. El ejercicio físico, obviamente, como nosotros generamos energía, también tenemos que liberarla. Y el ejercicio físico nos ayuda a ese desgaste de energía y para poder conciliar el sueño. Como les comentaba, ponerse horarios, cada actividad en un horario para que nosotros vayamos realizando todo lo que tenemos que hacer y nos demos el tiempo para poder dormir bien. Otro tip: no usen la cama como comedor, como mesa de trabajo, ¿sí? Entonces, eso también muchas veces nos impide dormir bien. Si nosotros tenemos problemas de trastornos del sueño, lo más recomendable es que no tengamos un televisor en la habitación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las ondas que genera el televisor van directamente hacia nuestro sistema nervioso central, entonces lo activamos y no podemos relajar, ¿sale? Si no puedes dormir, no te quedes en la cama. Como ya habíamos mencionado en un programa anterior, si nosotros no podemos dormir en ese momento y queremos dormirnos, lo más sano es que nos levantemos, caminemos de 5 a 10 minutos y entonces ahí relajamos nuestra mente nuevamente y podemos conciliar el sueño. Y una última recomendación: mantén tu habitación en condiciones armónicas. Manténla limpia, manténla ventilada, algo que sea agradable para ti. Mientras más desorden tenemos en nuestra habitación, más desorden tenemos en nuestra forma de vida, ¿sí? Entonces son situaciones que se relacionan. Cualquier duda, cualquier sugerencia, ya saben que se pueden comunicar a nuestros canales de YouTube o nuestra página de Facebook, a Relatos Ocultos de la Mente. Hoy quiero cerrar nada más con un agradecimiento a Ivette Bautista y a Bruno García. Y recuerden, soy José Manuel Quintanar, psicólogo, y nos estamos viendo en el próximo programa de Relatos Ocultos de la Mente.